hora con Oscar Aza. Y desgraciadamente tenemos que comenzar el programa con una noticia lamentable. Tenemos aquí con nosotros a Jim Shedd, agente retirado de la DEA, experto en investigación dentro de los organismos de seguridad y policiales de este país. Luis Fernández, abogado criminalista y constitucionalista, brillante profesional cubanoamericano. Y Joe Arriola, ex administrador de la ciudad de Miami, otro exitoso hispano en el mundo de los negocios, en la vida pública. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias por invitarme. Y digo eso orgulloso para que no quede el estigma cuando hay actos como del que ellos van a hablar en este momento, para que nos pongan la etiqueta a los hispanos de que somos los únicos corruptos. La corrupción no tiene nacionalidad ni tiene etnia. Dicho esto, perdonen esa descarga inicial, pero estoy molesto con estas cosas. Bueno, habemos hispanos que no somos corruptos. Exactamente. Y Muchos. entonces, Jim, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha habido un arresto muy escandaloso en el día de hoy. Sí, De dos alcaldes. sí, y me fijé, una de las cosas que yo me fijé en esta situación es que esto no fue un encauzamiento. Esto fue hecho en un complaint, una querella, que me indica a mí que hubo algo que pasó que apresuró estos arrestos. Porque generalmente cuando tienen toda la cantidad de evidencia que indica en las alegaciones, en la declaración del agente especial del FBI, tienen teléfonos interceptados, tienen video, tienen audio, tienen testigos, tienen agentes encubiertos del FBI. Eso es bueno recordarlo, Jim. Esta es un arresto, cuando se produce un arresto Sí. del FBI, esto lleva mucho tiempo de investigación. Sí, las agencias federales tenemos el lujo, bueno, ya no tengo el lujo, pero ya no estoy, pero teníamos el lujo de que podíamos hacer unas investigaciones que duran, las mías duraban de 6 meses hasta 3 años, tuve una que duró 3 años. Entonces, esta tiene por lo menos 2 o 3 años andando. Desde el año 11. Entonces, el gobierno federal tiene esa facilidad de poder hacer el encubierto, de poder hacer todo el trabajo bien hecho, para que cuando se hagan los arrestos, estos individuos no tengan ningunos parámetros para dónde esconderse. Aquí hay un error, o se equivocaron. Luis Fernández, ¿de qué se trata este caso? Bueno, Oscar, mira, se crea una compañía ficticia en la cual se le acercan a través de cabilderos, que aquí son personas claves en este caso, al alcalde, y se le prometen una serie de cosas si él participa, pero es una compañía ficticia. Estamos hablando de Marruecos. Estamos hablando de este caso, correctamente. Y entonces se le dice que si él ayuda en una serie de encuestas que hacen, que le van a hacer ciertos pagos. Yo quisiera destacar que antes de hablar del caso, se presume que son inocentes y son 2 personas que hasta cierto punto tienen un historial de servicio a la comunidad. No obstante, los recursos que habla la gente que tiene el gobierno federal a la disposición son grandes. Hubo permiso para interceptar llamadas, hubo grabaciones. Se crea una compañía donde vienen una serie de figuras aquí. La compañía se supone que sea de Chicago. Y entonces hablan con ellos y le dicen, mira, vamos a hacer esto en una serie de fases. Como Sweetwater es una ciudad pequeña, vamos a hacer unos estudios, y entonces, pero los estudios van a ser de mentirita. Entonces es muy interesante en el affidavit que hace Perdón, el para agente. Cargarle esos estudios a la ciudad de Sweetwater. No, esto es para ver si ellos están dispuestos a entrar en esa trampa. Ya. Muy interesante, en el affidavit en la declaración jurada de Wright, él dice que el alcalde dice, yo no quiero estar involucrado en nada ilegal. Pero entonces es una cosa que trabajan estas personas y poco a poco van entrando. Entonces hay intercepciones de grabaciones y todo. Es un caso difícil para la defensa. Nos han informado segundos antes de comenzar este programa que mañana pudieran producirse nuevos arrestos. Bueno, era parte de, porque ellos Sí. le pagan por reclutar también. Acuérdate que te dije que esto no es un encauzamiento. Algo pasó, porque el ir a arrestar a estos individuos a las 9, a las 11 de la mañana no es algo normal. No es como nos comportamos cuando hay un encauzamiento. Nos gusta ir a arrestar a la persona a las 5 o 6 de la mañana. Correcto. Cuando está saliendo el sol así en el horizonte, es cuando entramos. Si tenemos una orden de arresto, si tenemos una orden de allanamiento, si tenemos un encauzamiento. Esto fue hecho por un complaint. Algo apresuró Sí, estos precipitó arrestos. Yo sospecho, a mí, estaba hablando con el doctor,
para mí lo más importante, está bien, los alcaldes corruptos es importante, pero para mí, desde el punto de vista investigador, son los cabilderos que acaban de arrestar. Esos señores van a ser la clave para ver si hay otros arrestos, porque ya estos están listos, estos están cocinados. Por la evidencia que yo vi ahí, que dice el que firmó el abogado, el agente del FBI, estos individuos ya pasan a secundaria. Lo importante va a ser qué otros individuos están involucrados y quiénes son las personas que estos van a nombrar. Joe Arriola, ¿cómo queda la imagen de los políticos hispanos en los Estados Unidos nuevamente con otro caso de corrupción de dos alcaldes? Es muy triste y según tengo entendido, good sources, como dicen, ¿no? Buena fuente es que van a haber otros arrestos. Así que esto no para aquí. Es una cosa bochornosa que pase, sobre todo cuando tú ves el caso del señor Pizzi, que se hablaba de que iba a acabar con la corrupción pública y que fue que sacó a Natacha Ceja y toda esa cosa, y pero resulta que era más corrupto que nadie. Una cosa que hay que estar claro, el gobierno federal no estaba sentado donde dice, vamos ahora a formarle cargos a Pizzi y a Manny. Ellos les llegó algo que ellos estaban aceptando bribes, y como no estaban seguros de las personas que iban a testificar, y como hemos visto que todos los casos de corrupción al nivel gobierno local no han podido ser probadas o los juicios se han terminado, el gobierno federal entra en esto y comienza un caso para que ellos estén seguros de que este caso no pueda en un futuro caerse en las cortes por malas interpretaciones, por falta de prueba o por falta de testigos. Sin duda alguna que los cabilderos tienen parte, pero oigan, los dos alcaldes tomaron dinero, y cuando se ve en el caso de Manny, que yo lo conozco bien y le tenía afecto, estaban tratando de un momento de ganarse más de $120,000. En el caso de Pizzi, 6,000. Pero ellos trataron de estafar $120,000. Luis Fernández, ¿qué hace un caso federal y no estatal? Bueno, yo te diría, primero, recursos. Segundo, los agentes que trabajan en estos casos, yo diría que están mejor preparados, tienen mejor... Pero la pregunta mía es, ¿qué hace que digan, bueno, esto es federal? Bueno, porque estaban recibiendo los fondos a través de las líneas Interstate Lines. Los fondos venían de Chicago. Estaba en Chicago, ya. No, correcto. Pero estos eran grants federales. Pidieron una aprobación para unos grants federales. Por eso es que se convierte federal inmediatamente, porque es a través de grants federales. Recordamos que el señor Pizzi, el alcalde de Miami Lakes, Michael Pizzi, estaba en campaña de anunciar una pelea con el alcalde de Hialeah. Sí. Parece que lo noquearon antes de comenzar la pelea. Yo creo que ganó Carlos. Bochornoso. Ganó Carlos. Pero es bochornoso lo que este señor. Y espero que ahora, porque de nuevo te digo, el fracaso que ha tenido nuestra fiscalía en los últimos 2 o 3 casos de corrupción a nivel local, que vuelva a caer lo que pasó aquí con Michelle Spence, etcétera, que hubo mucho arresto, muchas cosas, y al final nada pasó. Este es un caso que yo creo, no soy abogado, le dejo aquí a mi amigo el abogado, pero está bien preparado, está para que esto no falle en la corte. Todos estos casos comienzan con un informante. Correcto. Agarran a un informante a un individuo, o entra voluntariamente y dice, estoy hasta aquí, no aguanto lo que está pasando, quiero cooperar, o lo agarran en algo. Aquí hay, y lo dice ahí, hay un informante. Ese informante es el que presenta a todos los involucrados y presenta a los agentes encubiertos. Que está operando desde junio. Hay un informante, pero es amigo de... Él es el que presenta, él es el que introduce a los encubiertos, sea el informante o los agentes del FBI en encubierta. Esa persona es el que introduce a los cabilderos y a los políticos. Yo supongo que aquí... O sea, que puede haber más políticos presos. Y después mañana se espera nuevos arrestos. Luis Fernández, de ser hallado culpable, ¿qué penas se les impondrían? Casi siempre cuando son funcionarios electos, las penas son ejemplarizantes.
Inicialmente yo pensaba que esto iba a ser un caso de soborno y la ley federal de soborno puede ser hasta 20 años, pero los guidelines estaban entre 40 y pico y 50 y pico de meses de cárcel. No están acusados de soborno, están acusados de traficar, como pandillerismo. Racketeering. Sí, eso les pone en un nivel más alto y las condenas van a ser mucho más severas. Es un crimen organizado. En el caso de Candia, después de que a él tienen prueba contra él, él lo recluta el FBI y Candia es el que va a ver a Manny Moroño y es el que comienza lo de en Sweetwater todo. Así que hay otros que no han salido a la luz todavía, pero a la vez ellos llevaron a Candia y Candia fue el que se los lleva a Manny Moroño. Qué horror, qué horror. Sí, esto, como dices tú, esto se pica y se tiende. Esto no termina con esto. Es un tímpano de hielo y estamos arriba. En la punta del iceberg. Sí. Es que cuando abajo va a haber más. Cuando tú tienes una situación política, y te lo digo porque yo me lancé aquí a la política, yo fui candidato a tasador de propiedades, cuando tú tienes cabilderos que manejan campañas, llegan al individuo, lo eligen y después vienen y le piden favores, que si son cámaras de tránsito. Eso es tráfico de influencia. Eso es tráfico de influencia. Oye, gracias a los tres por venir y este tema va a seguir. Vamos a seguir. Sí, va a seguir. A lo mejor mañana regresamos al programa. Este programa es de ustedes. O sea.